Bienvenidos a la segunda cápsula del curso de dibujo computarizado. En esta ocasión profundizaremos en los elementos fundamentales del dibujo técnico. Estos elementos son las herramientas básicas que utilizaremos constantemente en nuestra práctica profesional. Los objetivos de esta cápsula son muy específicos. Primero, vamos a identificar los diferentes tipos de líneas que existen en el dibujo técnico y entender cuándo usar cada una. Segundo, comprenderemos las proyecciones ortogonales y sus aplicaciones prácticas. Después conoceremos el uso correcto de las escalas en el dibujo técnico. Y finalmente veremos cómo aplicar todos estos elementos en el contexto específico. ¿Ok? Comencemos hablando de los tipos de líneas en el dibujo técnico. Las líneas son el elemento fundamental del dibujo técnico y cada tipo tiene un propósito muy específico. Tenemos cinco tipos principales, ¿ok? La línea continua gruesa, la línea continua fina, la línea discontinua o de trazos, y la línea de trazo y punto, y también la línea de trazo y doble punto. Cada una de estas líneas transmite información diferente y es crucial saber cuándo usar cada una para que nuestros planos sean claros y profesionales. Vamos con la primera, línea continua gruesa. ¿Ok? Esta es la más prominente en nuestros dibujos. Se utiliza para representar los contornos visibles de piezas y estructuras, es decir, todas aquellas aristas que podemos ver directamente desde una vista particular. También se usa para las líneas de contorno principal, ¿ok? Del objeto. El grosor típico de esta línea está entre 0.5 y 0.7 milímetros, ¿ok? Esta línea debe destacar, ¿ok? Claramente sobre las demás, ya que representa lo que son los elementos más importantes de nuestro dibujo. La línea continua fina tiene múltiples aplicaciones en el dibujo técnico. Se utiliza para las líneas de cota y auxiliares de cota, que son esenciales para el dimensionamiento. También se usa para líneas de referencia y extensión. Los rayados de sección que veremos más adelante también se hacen con esta línea fina. Además, se utiliza para marcar los límites de vistas interrumpidas. El grosor típico de esta línea está entre los 0.25 y los 0.35 milímetros, aproximadamente la mitad del grosor de la línea anterior, o sea, la línea gruesa. La línea discontinua o de trazos tiene una aplicación muy específica y muy importante. Se utiliza exclusivamente para representar aristas y contornos ocultos, es decir, aquellos elementos del objeto que no son visibles desde la vista actual, pero que existen y son importantes para comprender la estructura completa. ¿Ok? El patrón típico es de trazos de 3 a 4 milímetros, ¿ok? Seguido de un espacio de 1 a 2 milímetros, repetido consecutivamente. La línea de trazo y punto es fundamental para indicar simetría y centros, ¿ok? Se utiliza principalmente para representar ejes de simetría, ¿vale? Que son comúnmente en piezas mecánicas y estructuras. También marca las líneas de centro de círculos y cilindros, así como trayectorias y ejes de rotación, ¿ok? El patrón es un trazo largo, seguido de un punto, seguido de otro trazo largo y así sucesivamente, ¿ok? La línea de trazo y punto es fundamental para indicar bueno, en este caso que es línea de trazo y doble punto, es menos común, pero pues también importante, ¿ok? Esta se utiliza para indicar posiciones extremas de piezas móviles, ¿ok? Mostrando un rango de movimiento de un mecanismo, ¿vale? También representa contornos de piezas adyacentes que no forman parte del objeto principal, pero que son relevantes para el contexto, ¿ok? El patrón consiste en un trazo largo, seguido de dos puntos, seguido de un trazo largo, después de dos puntos, y así sucesivamente, ¿ok? Es muy importante entender la relación entre los grosores de línea. ¿Ok? La norma ISO establece que la relación entre línea gruesa y línea fina debe ser aproximadamente de 2 a 1. ¿Ok?
Por ejemplo, si utilizamos una línea gruesa de 0.7 milímetros, la línea fina corresponde o es correspondiente a 0.35 milímetros. ¿Ok? Es fundamental mantener esta consistencia en todo el plano. ¿Ok? Los grosores específicos que elijamos dependerán del tamaño del dibujo, pero la proporción entre ellos siempre debe mantenerse. Ahora vamos a pasar a las proyecciones ortogonales, ¿ok? Una proyección ortogonal es un método de representación en el cual las líneas de proyección son perpendiculares al plano de proyección, ¿ok? Las características principales de este sistema son, primero, la proyección. Es importante, ¿ok? Que la proyección es completamente perpendicular al plano, lo que elimina cualquier distorsión angular. ¿Ok? Segundo, conserva las dimensiones reales en el plano de proyección, lo cual es crucial para mediciones precisas. Y por último, facilita enormemente el dimensionamiento preciso, que es esencial en ingeniería. Existen dos métodos principales, ¿ok?, de proyección ortogonal. Vamos con el primero. Es el método de primer ángulo, también conocido como método europeo. En este método, el objeto se sitúa entre el observador y el plano de proyección y es utilizado principalmente en Europa y muchos otros países. El segundo es el método de tercer ángulo, conocido como método americano. En este caso, el plano de proyección se sitúa entre el observador y el objeto. Este método es el que utilizamos en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Ok? Y por lo tanto es el que estudiaremos en este curso. Profundicemos en el método de tercer ángulo, que es el sistema que utilizaremos. La disposición de las vistas sigue un patrón muy lógico. La vista frontal o el alzado se coloca en el centro del dibujo. Es nuestra vista de referencia principal. La vista superior o planta se coloca arriba del alzado, como si levantáramos la tapa del objeto. La vista a la izquierda del alzado. Eh, esta disposición es muy intuitiva una vez que la comprendemos. ¿Ok? Técnicamente existen 6 vistas principales posibles para cualquier objeto. La vista frontal o alzado, que es la vista principal del objeto. La vista superior o planta nos muestra el objeto desde arriba. La vista lateral derecha nos muestra el objeto desde su lado derecho. La lista lateral izquierda desde su lado izquierdo. La lista inferior nos muestra el objeto desde abajo y la vista posterior nos muestra el objeto desde atrás. Sin embargo, rara vez necesitamos las 6 vistas en un mismo plano. Ahora hablemos de las escalas del dibujo técnico. ¿Ok? Una escala, sabemos que es la relación entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones reales del objeto. Pero, una pregunta, ¿por qué necesitamos usar la escala en todos los planos que hagamos? La razón es práctica. Objetos muy grandes, como una plataforma petrolera, no cabrían en el papel si los dibujáramos a tamaño real. Por otro lado, objetos muy pequeños, como una válvula de precisión, no permitiría apreciar sus detalles si los dibujamos a escala natural, ¿ok? O a escala real. Además, las escalas permiten la estandarización de tamaños de planos. Existen 3 tipos principales de escala, ¿ok? La escala natural, representada como 1 a 1, significa que el dibujo tiene exactamente las mismas dimensiones que el objeto real, ¿ok? La escala de reducción representa como 1 a x, significa que el dibujo es más pequeño que el objeto real. Ejemplo, son 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 50 y 1 a 100, ¿ok? Ahora, la escala de ampliación representada como x a 1 significa que el dibujo es más grande que el objeto real. Ejemplo, incluyen 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1 y 50 a 1. ¿Ok? Veamos cómo la norma ISO establece escalas normalizadas que debemos preferir. ¿Ok? Las escalas de reducción, las recomendadas son 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000
y unos 5000. Para escalas de ampliación, las recomendadas son 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 y 50:1. Es importante usar estas escalas normalizadas siempre que sea posible, ya que facilitan la lectura y comprensión de los planos. Veamos cómo calcular con escalas, ¿ok? La fórmula es básica, ¿vale? Escala igual a dimensión en el dibujo dividido entre la dimensión real. Por ejemplo, si nosotros utilizamos escala 1:100, un centímetro en el dibujo representa 100 centímetros en la realidad, es decir, un metro, ¿vale? Con escala 1:50, 2 centímetros en el dibujo representan 100 centímetros o un metro en la realidad. Y con escala 2:1, 4 centímetros en el dibujo representan 2 centímetros en realidad. Es fundamental dominar estos cálculos para trabajar correctamente con los planos. Ahora, veamos la aplicación concreta de estos elementos en ingeniería petrolera. ¿Ok? Los tipos de líneas nos permiten diferenciar claramente entre tuberías visibles y ocultas en los planos. ¿Ok? Las proyecciones ortogonales son esenciales para, eh, para representar pozos y equipos en vistas múltiples. Las escalas de reducción, como 1:100 o 1:200, se utilizan para planos generales de instalaciones. ¿Ok? Y antes de terminar, hablemos brevemente de las normas básicas de acotación. Las cotas siempre deben expresar la dimensión real del objeto, independientemente de la escala utilizada. En México las cotas se expresan en milímetros como unidad principal. No debemos de repetir cotas innecesarias, ya que esto genera confusión. Ahora vamos a resumir lo aprendido en esta cápsula. ¿Ok? Estudiamos 5 tipos principales de líneas, ¿ok? Cada una con su función. Aprendimos sobre las proyecciones ortogonales, ¿ok? Comprendimos que debemos seleccionar las vistas usando el mínimo número necesario para la claridad. Y conocimos 3 tipos de escala, ¿ok? En la próxima cápsula exploraremos el dibujo técnico, específicamente en el contexto de ingeniería petrolera, ¿ok? Muchas gracias por su atención, nos vemos en la siguiente cápsula.